Buenos días para todos y para todas. Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Y pues estamos acá para otra semana más de química. En esta semanita terminamos nuestro tema de gases y entonces espero que sea bien productiva para ustedes. ¿Y cómo están? A ver, yo veo mensajes o si quieren, abren el micrófono mientras damos unos minuticos que ingresen más compañeros. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profe, muchas gracias. Bien, Benjamín, estás ahí conectado como siempre por acá. Entonces, Julián me dice muy bien, excelente. Freddy, hola, muy bien, muchachos. Felipe también está ahí conectado, atento. Muy bien, excelente. Ahí estoy leyendo entonces sus reportes, muchachos. Todos estamos bien, gracias a Dios. En sus casas espero que también se encuentren muy bien, con mucha salud. Ojalá no tengan dificultades en esta época, en este tiempo, tener mucha paciencia, ¿cierto? Ya empiezan por las redes a hablar cosas que de pronto no corresponden. Yo siempre les sugiero que lean de las fuentes confiables cualquier información referente pues a cómo evoluciona esta pandemia y referente a cualquier situación, alguna anotación de la universidad, etcétera, siempre vayan a la fuente real para que ustedes tengan la información verídica y no interpretaciones de otros. Mucha paciencia allí, muchachos, buen cuidado, autoprotección y esperemos que las condiciones pues mejoren y nos podamos ver pronto en la universidad. Es muy triste tener que dar un curso pues de esta forma en una universidad como la nuestra, la nacional, que es excelente. Ustedes apenas están iniciando sus estudios, ojalá puedan estar en el campus. Yo creo que antes de empezar este semestre ustedes ya habían arrancado con algunas asignaturas, de pronto algunos ya lo conocen. Es un lugar maravilloso, tienen muchos recursos, muchos espacios, los espacios deportivos son fabulosos, la biblioteca es excelente y es más, todo el bloque 12 quedó espectacular. Ojalá pues podamos prontamente estar allá en el campus y vivir la experiencia. Desafortunadamente yo creo que nuestro curso pues va a seguir así virtual y yo supongo que va a terminar virtual y es una lástima porque no nos podemos ver y eso hace falta el calor del salón, de estar allí conviviendo y luchando pues por comprender y aprender. Entonces, bienvenidos a esta semana. Espero que sea muy productiva, muy buen estudio, muy buena energía, muchachos, porque es la partecita final de gases y entonces se puede tornar un poco más complicado. Bien, referente a la asistencia, que ahí veo que están muy juiciositos, les tengo un mensaje que seguramente ustedes ya leyeron el comunicado de la rectora, si no, pues revisen allí en sus correos. Es también muy importante que mantengan esa bandeja de entrada de sus correos bien limpia, porque ustedes saben que en la universidad se genera mucha información y pues no toda la información es para ustedes pertinente, pero hay una que sí. Entonces, en ese sentido, todos los días limpien ese correo, lo que no les es pertinente, pues eliminen, no lo dejen allí almacenado para cuando llegue alguna información vital ustedes la puedan ver. Por ejemplo, el comunicado de rectoría en el cual nos dicen pues que no vamos a considerar las inasistencias eh, como motivo pues de cancelación del curso. Ustedes saben que este curso es presencial obligatorio, eso significa que la asistencia es obligatoria y hay un porcentaje pues permitido de faltas, pero para este semestre especial eso quedó pues superado, o sea que no les vamos a contar inasistencias. Lo otro es referente con notas inferiores a 3. Entonces la rectora allí nos sugiere que, y demás que va a ser así en el CIA, pues una nota final inferior a 3, el CIA no la va a tomar, eso significa que ustedes no perderían el curso, no perderían créditos,
no se afecta tu promedio PAPA y solamente sería productivo para aquellas personas que lo aprueben. Entonces, si tú apruebas el curso que la nota inferior es 3, pues ya sí eso hace parte entonces de tu promedio académico y puedes seguir avanzando pues con las otras asignaturas de tu plan. Si tu nota al finalizar el periodo es inferior a 3, entonces no se contaría en tu promedio académico y podrías ver de nuevo la asignatura como si fuese la primera vez. Eso es una muy excelente noticia, muchachos, porque les da la posibilidad realmente de centrarse en este curso en aprender, más que en ganar, que yo sé que a muchos los aflige el poder ganar. Eso nos da la posibilidad entonces de que los cursos que ustedes están viendo en este semestre sea de verdad para aprender, que les sirva en su formación, que es lo más importante más que la nota, es que se formen como unos buenos ingenieros y unos buenos ciudadanos, que es lo que queremos. En ese Profe, una sentido, pregunta. sí, Benjamín, dime. No hay información acerca de si habrá normalidad para el siguiente semestre. Anormalidad para el sábado siguiente. Normalidad para el semestre que viene, el segundo Ah, semestre de este año. no sabemos aún, tú sabes que dependemos del gobierno y en ese sentido hay que esperar que estas medidas que están tomando pues evolucionen favorablemente. Ya saben que hay muchas personas que tienen permiso de transitar y eso pues lo que posibilita es que se pueda dar mayor contagio y es precisamente como esa fase que se está evaluando a ver cómo se comporta el, el virus. Y nosotros, los centros educativos, pues tenemos muchas restricciones todavía. Hay que esperar, yo creo que somos el último eslabón de la cadena de productividad que se abriría. Entonces hay que estar muy atentos a lo que nos diga el gobierno, pues el Ministerio de Educación y la universidad. Por eso la importancia de que ustedes mantengan esos correos bien limpiecitos para que les llegue la información oportuna. O sea, cada día revisen y eliminen. Y así cuando llegue algo que sea bien importante y vital, ustedes lo tengan de primera mano y no esperen que otros les cuenten, sino la fuente real. Entonces, muchachos, así estamos. Mucho ánimo a trabajar. Ya vamos a trabajar es para aprender. Entonces, les decía que en torno a la asistencia, pues yo la voy a seguir registrando porque eso en últimas es un porcentaje que les puede ayudar y es valorar también que muchos de ustedes de pronto les da dificultad madrugar. Entonces, a mí me gusta valorar eso, el sacrificio, el esfuerzo que de pronto muchos hacen. También sé que es posiblemente muchos solo activen allí la clase y hagan otras actividades, incluso hasta dormir, eso también puede pasar, eso no lo podemos controlar, pero lo importante es que los que están ahí conectados tengan ese compromiso personal por su formación, eso es lo importante. Y en ese sentido, entonces ustedes, yo ya no les voy a poner asistencia, sino que así como lo hicieron hoy, usted escribe presente y yo voy a tomar eso como el seguimiento, todavía les voy a valorar la permanencia en el curso. No lo tenemos que hacer al inicio y al final, usted se puede presentar una vez durante el desarrollo de la clase, no se le vaya a olvidar eso sí, y yo lo voy a tomar entonces como uno de los criterios de evaluación, así como lo tomamos desde el inicio. Lo otro son el desarrollo de tareas. Eh, Ahí hay una tareita que tienen una dificultad y es en la argumentación. Entonces revisen bien, yo sé que a ustedes les importa la nota, pero hay veces yo les hago unas anotaciones dentro de las tareas, es bueno que las revisen y cuando yo te digo argumentar es porque o está mal la argumentación o no la haces, das un resultado sin ningún procedimiento y pues eso no está bien. Es posible que usted lo haya hecho y todo el proceso, pero necesitamos la evidencia de que usted sí lo razonó. En ese sentido, en esas tareas, vamos parcial, argumentame todo, como si yo no supiera nada, como si me estuvieras explicando cómo se resuelve el ejercicio propuesto. Y tú lo escribes, lo desarrollas
y esa es tu parte de tu argumentación. Eso es lo que más me interesa, más que un resultado, es el proceso de cómo lo estás pensando, que hay muchas formas de hacer estos ejercicios, no necesariamente lo hacen como yo se los muestro, y eso lo hemos visto en las tareas. Hay unas personas muy recursivas, tienen unos métodos muy ingeniosos para resolver, y eso es lo importante de un ingeniero, la capacidad de crear nuevas rutas para resolver problemas. Entonces, bienvenidas esas rutas, pero bien justificado todo siempre, siempre. ¿Qué otra anotacióncita les hago? Bueno, esta semana entonces vamos a tener también el quiz, y el parcial va a ser el lunes a las 6 de la mañana. Pues para que estén bien atentos allí, se preparen bien. El quizecito yo creo que se los voy a activar desde el jueves, para que tengan por ahí de jueves a domingo que van a estudiar bien sobre esta última parte de gases. Y les voy a activar, yo creo que hoy o mañana, las notas que ya les llevo recogidas para que ustedes también revisen y me informen oportunamente si ven alguna inconsistencia, que me equivoqué digitando, que te puse el valor que no era, que si estabas presente y yo te puse que no, todo eso, para yo revisarlo con tiempo y tener esas notas puntuales. Bueno, muchachos, Profe, sí, dime, buenos Valentina. días, perdón. Hola. Es que pues yo tengo una duda todavía con viscosidad, entonces yo quería saber si esas dudas las podemos resolver en la asesoría. Sí, yo aspiro a finalizar hoy el tema y poder resolver los 2 días que siguen dudas y talleres. Entonces, claro, vamos a trabajar lo de viscosidad, eso que les pedí que leyeran de propiedades de líquidos y sólidos, los podemos resolver. Entonces, vamos a trabajar hoy fuerte, a ver si desde mañana empezamos a resolver dudas. Me dicen que si el próximo lunes es festivo, muchachos, yo realmente estoy desconectado, no sé, esperen, yo reviso en mi calendario. El próximo lunes será festivo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién sabe de eso? Yo no lo tengo como festivo. No, es normal, es día de trabajo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con esto que se llama densidad y masa molar. Densidad y masa molar para los gases. Recuerden que una de las propiedades de los gases es su baja densidad, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Que ellos ocupen un volumen muy grande, en una porción de masa muy pequeña. Pues tú puedes tener 1 gramo y ese gramo gaseoso se te puede expandir lo que tú quieras, 1 litro, 10 litros, 20 litros, porque él ocupa entonces el volumen disponible. Esto hace que la densidad de los gases sea muy baja. Y hay algunos ejercicios entonces en torno a determinar densidades y la relación que tiene la densidad con la masa molar. Entonces vamos a trabajar primero este tipo de ejercicios, es muy sencillo. Luego vamos a hacer algo de la teoría cinético-molecular en cuanto a las velocidades y a la ley de Graham, y finalizamos entonces con lo que es un gas real. Ese es como el esquema de la clase de hoy. Bien, entonces, ¿qué es esto de densidad y masa molar? Vamos a hacerlo práctico con un ejercicio, vamos a generar una ecuación con la cual podamos resolver estos sistemas. Me dice este primer ejercicio que tengo un recipiente entonces de 1.10 litros. Ya sabemos entonces qué es el volumen, el espacio que tenemos disponible, que tenemos una masa de 3.56 gramos de un gas y no nos dicen qué gas es, un gas desconocido. Las condiciones de presión, 1 atmósfera y temperatura 25 Celsius. Que calculemos la densidad y entonces su masa molar. Con la masa molar lo podríamos identificar. O sea, otra posible pregunta es, identifiquemos qué tipo de gas es. Lo van a encontrar allí en el texto. Entonces uno determina la masa molar y con masa molar pues uno dice, bueno, aproximadamente podría ser tal gas. Vamos a resolver esta primera situación. Entonces, ¿qué teníamos? Unas ecuaciones de gases, de leyes, las ecuaciones de Dalton, lo último que trabajamos, y vamos entonces a construir de aquí en adelante nuestra otra ecuación, que sería entonces lo referente a la densidad. Yo elimino esto que era de las clases anteriores. Bien.
Y entonces tenemos nuestra densidad. Acá tenemos este primer ejercicio. Bueno, muchachos, entonces tenemos nuestro primer ejercicio referente a densidad. ¿Alguno ya lo ha hecho? ¿Sabe cómo se resuelve? Y nos ayuda aquí, nos da una manito. A ver, ¿quién quiere ayudar? ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Profe, se halla la masa molar del gas como tal o no la. Casi no te entendí, me repites de nuevo. No sería usando la fórmula de la densidad de masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Y pues tengo la masa, sí, y tengo el volumen y ya tenemos la densidad. O sea que fácilmente determinamos ya la densidad. Masa, que mire acá, y el volumen. Entonces tengo mi primera parte de la pregunta resuelta. ¿Y cómo determino la masa molar? Voy a escribirles entonces densidad como D y la relación entonces de masa-volumen. Recuerden que esa densidad también se puede escribir como ρ, ¿cierto? Masa sobre volumen, y en nuestro caso pues está eso claramente determinado por los datos como masa 3.65 gramos y el volumen entonces 1.10 litros. Y generalmente la densidad de los gases será en gramo por litro. Bien. Profe, ¿no se puede utilizar también la ecuación de estado? Esa. Y entonces, disculpen, subo y tenemos nuestra ecuación de estado. Miren que la tengo aquí como la ecuación general que nos está desglosando todo. Y entonces, ¿cómo hago a partir de la ecuación de estado? A ver. Pues teniendo el número de moles y el volumen, se puede hallar también la densidad. Bien, si tenemos moles, pero resulta que no tenemos moles. Mira, ese es uno de los problemas. Tenemos masa en gramos y no sé qué gas es, o sea, no puedo determinar su masa molar. Entonces tengo allí un problemita para encontrar las moles. Este resultado nos daría entonces 3.32 gramos por litro. Como es una pregunta, pues es algo que nos están diciendo cuál es la densidad, por eso ahora sí la doy con las cifras significativas que serían 3. Bueno, entonces nos falta la masa molar. Masa molar. ¿Qué es la masa molar? Recuerden que es la masa que tiene un mol del compuesto. La masa en gramos de un mol del compuesto o de la sustancia. En este caso no conozco la sustancia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a transformar esta ecuación en una ecuación que me permita determinar la masa molar. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar que la densidad es masa sobre volumen y lo que les acabo de decir, que la masa molar la voy a representar aquí como una M. Vamos a esperar si me deja sacar una característica, porque es una M pues un poquito rara. Acá no la tenemos. Bueno, no tenemos esa masa molar. Pues el símbolo que me puede notar masa molar. Entonces la voy a dejar así como esa M. A ver yo si encuentro algo más parecido. No. Bueno, entonces dejémosla así. La voy a dejar como esa M que es masa molar. Y esa masa molar, recuerde que es la relación entre la masa en gramos por cada unidad de sustancia, o sea, mol. Si lo tomamos como las ecuaciones, como las unidades, sería entonces la masa dada en gramos sobre la unidad de cantidad de sustancia que es mol.
Acá tendríamos entonces lo que es masa molar. Vamos a tomar entonces densidad como masa volumen y masa molar como gramo por mol y voy a hacer una transformación en esta ecuación. Recuerden que N simboliza mol. Acá entonces lo puedo no poner como unidad sino como N. Lo que está simbolizando N es precisamente la cantidad de sustancia. Si yo despejo N de esta ecuación, entonces quedaría que N es igual a, si la despejamos de esta ecuación me quedaría la masa dividido la masa molar. Miren, si despejo de acá N, está dividiendo, pues simplemente pasa a multiplicar y la masa molar pasa a dividir. Y lo que puedo hacer es un cambio de variable. Aquí donde dice N, no voy a poner N, sino que voy a poner su equivalencia. Entonces, ¿qué es N? N acabamos de ver que es masa sobre masa molar. Recuerden entonces que M minúscula es masa, aquí se los denoté, M minúscula masa, y M mayúscula masa molar. Nuestra ecuación entonces se tornaría en esto, y voy a hacer un despeje, esta masa molar la voy a pasar acá a multiplicar, y este volumen lo voy a pasar acá a dividir. Simplemente una transformación allí de esa ecuación, disculpen, lo hago acá, entonces acá vendría mi masa molar, y acá vendría mi volumen. Y nos queda entonces que la presión por la masa molar sería igual a masa sobre volumen por RT. Y precisamente masa sobre volumen es lo que conocemos como densidad. Míralo aquí, masa sobre volumen es densidad. Por Profe, tanto, sí, pero dime. entonces el volumen pasaría a dividir solamente la masa o toda la, pues digamos, o sea, digamos, prácticamente se reemplazan los dos. Sí, pero las dos cosas que dices es posible interpretarlo. El volumen, yo lo puedo poner solo a que me diga la masa para que me dé la densidad, o yo puedo poner a que divida todo masa RT, ¿cierto? Queda Sí. dividiendo toda esa expresión, está bien. Solo que lo dejo así denotado para que me dé densidad y entonces reemplazar masa sobre volumen por densidad. Y ahí tendríamos entonces la misma ecuación de estado, pero en términos de la masa molar y la densidad. De esta forma, yo podría encontrar la masa molar para el ejercicio que estamos tratando, pues la densidad ya la tengo, o tengo la masa y el volumen, y simplemente yo reemplazaría esta ecuación. Entonces, disculpen, yo llevo esta para arriba para las ecuaciones. Tendríamos entonces estas dos como las ecuaciones fundamentales, miren, la de gas ideal, y tendríamos esta que es la misma ecuación de gas ideal, pero relacionándonos la masa molar y la densidad. Y ya de estas se derivan, ustedes ya saben, las leyes de los gases, todo lo que hemos resuelto hasta este momento. Muy bien. Disculpen, entonces vuelvo acá al ejercicio. Entonces ya sé que esta no la voy a usar. Bueno, dejémosla ahí. Vamos a usar esta, la transformada, y en este sentido yo miro que tengo todos los datos. Tengo presión, tengo masa, tengo volumen, tengo R, tengo T, entonces podría despejar lo que es la masa molar. Despejando masa molar, disculpen, bajo acá, entonces voy a despejar masa molar de esta. La ecuación quedaría que esta presión vendría entonces a dividir. Entonces me quedaría que la masa molar es densidad RT sobre presión. Y densidad es lo mismo que masa sobre volumen. Ya simplemente hagamos entonces el reemplazo de los valores y determinemos cuánto vale esa masa molar del gas. ¿Dudas hasta ahí? Es simple, ¿cierto? Es un proceso sencillo. Densidad ya lo habíamos obtenido, pero lo voy a dar con una cifra más. Era 3.3182. Recuerden que las unidades de esta densidad son gramo por litro. R, ya sabemos que es la constante, 0.0
821 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura la tenemos entonces, disculpen, yo subo acá, en el ejercicio que nos dicen que es 25, recuerden que le sumamos 273, eso nos da 298 Kelvin. Entonces acá, por 298 Kelvin. Y la presión también es un dato que dan, disculpen, subo a buscar la presión, que es de una atmósfera con 3 cifras, ya que nuestro ejercicio va a estar dado con 3 cifras, una atmósfera. Y recuerden que masa molar me da en gramos por mol. Veamos si el análisis dimensional nos da gramos por mol. Tendríamos litros, esto que tengo en rojo se me cancelaría con este, vamos a dejarlo en rojo. Atmósferas, estas atmósferas, vamos a ponerlas de otro color, se nos cancelarían con estas atmósferas. Y Kelvin, lo voy a dejar en negro, Kelvin con Kelvin se cancelaría. Nos quedaría entonces la unidad de gramos sobre mol para masa molar. Y este ejercicio nos da entonces, miren que son ejercicios muy básicos, nos daría 81.18 gramos por mol. Para identificar la sustancia, pues en este ejercicio no se podría porque puedo tener varias sustancias gaseosas que tengan esta masa, pero nos deberían dar otra pista, pues en caso tal. Por favor, verifiquen que si esté bien el cálculo, y ese sería el procedimiento para utilizar densidad y masa molar. Lo generaría con 3 cifras y Eso, están bien pilosos, yo era a ver si no estaban dormiditos allí. Muy bien. 81.2 gramos por mol la masa molar del compuesto. Bien. Y hay preguntas así curiosas como esta, miren. ¿Cuál gas es más denso? A una atmósfera de presión y 298 Kelvin. Entonces nos dan 3 gases. La cosa es decirlo de una rápido. ¿Cuál es más denso? Sin hacer cálculos detallados, ¿ustedes qué dirían? Nada. ¿Cuál es más denso? Me lo voy a traer pues para allí. Uno empezaría pues a encontrar la densidad con la fórmula, pero hay una manera. Miren que la presión y la temperatura son iguales para los 3 gases. Vamos con este segundo ejercicio. Lo único necesario es saber la masa molar. Esa es, muy bien. Entonces, como tú tienes las fórmulas moleculares de los 3 gases, simplemente determinas masa molar, como lo dice el compañero. ¿Por qué? Por esta ecuacioncita, mira. Yo me la traigo para acá. Entonces no tienes que hacer cosas detalladas, sino que si despejas de aquí densidad, te quedaría, si despejas densidad, te quedaría así la ecuación. Paso RT a dividir. Y me dice que la densidad es directamente proporcional a la masa, porque presión, R y T son constantes, mira. La presión es la misma, la temperatura es la misma y pues R es la misma. Lo único que cambia es la masa molar. Lo que dejé en negro es constante y yo lo que digo entonces es que la densidad es directamente proporcional a la masa molar. ¿Qué significa? Que la sustancia que tenga mayor masa molar va a ser también más densa. Y de esa forma tú puedes, y así lo puedes justificar. ¿Cómo se justifica el punto? Bien, como es presión y temperatura constante, entonces la densidad solo depende de la masa molar, directamente proporcional. A mayor masa molar, mayor densidad. Y ya tú determinas masas molares, este es aproximadamente 44, este es aproximadamente 40 y algo creo, y este es muy grande, este es el de 70 y punta. Entonces yo diría acá, la solución sería que el gas más denso es el cloro gaseoso
y lo justifico entonces por mayor masa molar. Si quiere ya lo calcula, sino que reemplaza estos datos y calcula la densidad del CO2, reemplaza para el monóxido de nitrógeno, igual para el cloro, y ahí también entonces vas a obtener. ¿Dudas? Bien, y hay unos ejercicios más elaborados, voy a mirar cuál de estos. Sí, este es un ejercicio más elaborado. Este se los dejo de ejemplito para que ustedes lo hagan, este es sencillo, pero este es un poquito, miren, ya les doy hasta la respuesta, vamos a comprobar que da 32 gramos por mol. Ya un ejercicio más complicadito de densidad. Yo lo hago en la otra página. Bien, nos dicen entonces, yo les voy a dar unos minuticos para que ustedes lo planteen y lo resolvemos. Dice que la presión a 20 Celsius, primer dato, temperatura de un volumen de 0.50 volumen es de tanto. Entonces tengo tres datos iniciales: temperatura, volumen y presión. La masa del matraz y el gas es de 25.118 gramos. Pues es una masa combinada, masa de matraz y masa de gas. Usted deja escapar un poco de gas y encuentra que la presión final es de estas atmósferas. Tienes un recipiente con una temperatura, un volumen y una presión. Y tú pesas el recipiente y te da 25.178 gramos. Luego tú abres una valvulita que tiene ese recipiente y dejas escapar gas, la vuelves y la cierras y te dice que la presión final es de 0.813. Mira que nos disminuyó, inicialmente era de 1 y ya bajó a 0.8. Significa que se escapó gas. Y luego se encontró que la masa del matraz pesaba 25 punto tal. Vamos a calcular la masa molar del gas suponiendo un proceso isotérmico. Entonces les voy a dar ahí un minutico para que lo planteen y ya lo resolvemos para todos. Bueno, ¿alguien tiene alguna idea? Profe, sigue a la misma temperatura. ¿Cómo? ¿Seguiría la misma temperatura o la temperatura cambia? Sí, la temperatura es constante, te lo dicen acá. Si supones proceso isotérmico. Esta partecita te dice temperatura constante. Bueno, yo les voy a ir ayudando con el análisis. Hay veces lo más complicado es el análisis porque el proceso es rápido. Tú vas a tener un recipiente
un recipiente y en ese recipiente tienes un gas. Hay contenido un gas. Entonces vamos a pintar un gasecito ahí. Entonces tú tienes un gas. ¿Cuánto gas tenemos? No sabemos, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen que ese recipiente tiene entonces una temperatura. Tu temperatura es de 20 grados Celsius, lo podemos pasar de una vez a 293 Kelvin, ¿cierto? Nos quede ya en las unidades. También tenemos entonces, este mismo recipiente tiene un volumen, lo voy a poner por acá en este ladito, un volumen de 0.50 litros. Y también tiene una presión de 1 atmósfera. Una atmósfera. Podemos ver que en cifras significativas, pues el volumen sería el que ya nos va a empezar a limitar los cálculos con 2 cifras. Bien, esto es el recipiente al inicio. ¿Qué le pasa a ese recipiente? Ese recipiente lo que le pasó fue que dejaron salir cierta cantidad de gas. Entonces, gas de acá lo sacaron. Y te quedó un recipiente, el mismo recipiente, te quedó con, entonces, pues gas, no sabemos cuánto todavía. ¿Qué condiciones tiene este recipiente? Entonces tú dices, bueno, las condiciones finales de este recipiente. Voy a ponerlas de azul, las voy a poner por aquí arriba. Tiene un volumen. ¿Qué volumen tendrá ese recipiente? ¿Quién me dice? Este recipiente. 0.50 litros. El mismo. Eso, el mismo, muy bien, constante. ¿Por qué decimos que es constante? Porque en ningún lugar te dan una información contraria. Entonces asumes que ese volumen no cambia. Va a tener entonces una presión. ¿Qué presión tiene ese recipiente? Una ATM. Nada. 0.87 creo. Eso. Entonces cambió. Es así, ¿por qué cambió esta presión? Porque usted sacó gas. Cuando usted saca gas, recuerde que hay menos interacción con las paredes, entonces la presión disminuye. Excelente. ¿Y qué temperatura tiene este gas? 293 Kelvin. Eso no ha cambiado. 293 Kelvin. Ok. Y entonces te piden la masa molar. Es 293. Listo, ya lo corrijo. Te piden entonces la masa molar. ¿Cómo encontramos la masa molar? Es la densidad sobre R por T entre la presión. La densidad sobre R por T. ¿Y eso sí nos sirve? ¿Cómo encuentro densidad? Ya la tenemos y nos dieron, bueno, lo que nos dieron los gramos del gas más el matraz y le podemos restar lo que nos dieron al final del matraz. Tenemos el peso total del gas en gramos y eso lo dividimos entre el volumen y tenemos la densidad. Ah, ok, entonces lo que nos dice el compañero, vamos a hacerlo. Hay un dato que no hemos tomado que es este, miren. Este dato, la masa que tiene el recipiente y el gas y este dato. Que cuando lo retiran el recipiente con el gas que queda, pues queda con ese. Y no he escrito esos valores, los voy a escribir por acá. Entonces, ¿qué masa tiene el recipiente al inicio? 25.178 gramos. 178 gramos. Y también tiene una masa al final, que es de 25.053 gramos. Bien. Esperen, yo capturo esta imagen para que podamos seguir. Bien, ahora ¿qué hago? El compañero nos está diciendo que usemos esas masas. ¿Ustedes qué dicen? Que usemos esas masas para... No,
Vamos a tomarlo todo. Para encontrar densidad. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿O hacemos otra cosa? ¿O es el único camino? Pero ¿cómo se podría tomar densidad de un gas que se escapó? Eso. Ahí está. Porque podríamos tener la masa. La diferencia me daría la masa del gas que se escapó, pero no sé el volumen todavía. De nuevo ese análisis. El compañero dice que hagamos la diferencia de las masas y eso está bien. Si la resto, me da el gas que se escapó. Pero no puedo hacerlo en este volumen porque este es el volumen que queda. No sé el volumen del gas que se escapó. Entonces no podría encontrar la densidad haciendo ese proceso. Entonces, ¿quién tiene otra idea? Podríamos hallar el volumen del segundo recipiente. Es el mismo, mira que es constante, 0.50 litros, 0.50 litros. Bueno, entonces yo voy a irme un segundito, subo, para lo que me están preguntando. Entonces, me están preguntando esto. Me están preguntando masa molar. Debe ser los gramos en las moles. Pues esta es una ecuación válida. O la otra, entonces disculpen, yo bajo y pego esta ecuación. Es que les estoy mostrando. Uno saca los datos, miren, ya tengo todos los datos. Y lo otro que hago es que me voy a la pregunta. Entonces me piden masa molar. Bien, ¿cómo calculo masa molar? Me voy a las expresiones que me la calculan. Esta es una forma y la otra forma, disculpen, acá les muestro, sería con esta ecuación. Entonces usted dice, bueno, esta es mi herramienta para trabajar esa pregunta. ¿Como gramos por mol? O con esta pues despejándola, la voy a despejar de una vez, esta presión pasaría acá a dividir. Y tendríamos que con una de estas dos puedo determinar. Ya voy a los datos y miro cuál de las dos sería más adecuada. Entonces, si me voy con esta densidad, estoy como un poquito ahí mal. Porque el primer recipiente no sé la densidad del gas, sé la masa del gas y el recipiente. Entonces, no, esta masa no me sirve para la densidad. Igual al final es la masa de todo el recipiente y el gas que queda. Entonces, con esta fórmula estoy como encartado. Pero si vamos a esta fórmula, yo veo que masa, tengo datos de masa. Y si hago esta diferencia, como dice el compañero, puedo obtener la masa de un gas. ¿De cuál gas? Del gas que sale. O sea que debería encontrar las moles del gas que sale. En otras palabras, yo puedo utilizar entonces, puedo encontrar la masa que sale y tengo que encontrar las moles que salen. Si tengo masa y moles que salen, puedo utilizar esta ecuación. Masa Entonces se debería hallar los moles iniciales y los moles finales para hacer una diferencia. Ya ahí lo tienes. Listo, ahí se resolvió. Entonces, masa que sale, resto estos dos valores, 25.178 gramos, menos lo que me quedó, 25.053 gramos. Listo. ¿Y cómo encuentro las moles que salen? Entonces, cojo las moles que tenía al inicio y le resto las moles que quedan al final. Lo que dice el compañero entonces, acá puedes encontrar moles, tienes presión, tienes volumen, tienes temperatura, podrías encontrar con la ecuación de gas ideal las moles iniciales. Y aquí también tienes presión, volumen y temperatura, puedes encontrar las moles finales. Entonces nos venimos a la ecuación de estado, disculpen, yo cojo la ecuación de acá, y tendríamos entonces lo siguiente, para encontrar esas moles, despejo moles, entonces simplemente esto lo paso a dividir, esto,
Lo paso a dividir acá. Y lo tienes para el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es este y el estado 2 es este. Entonces vamos a hacer los cambios. Estado 1, presión, una atmósfera. Esperen, lo copio acá al ladito. Entonces tendrías presión, una atmósfera. Volumen, 0.050 litros. R, tu constante, 0.0821 atmósferas litros, atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y temperatura, la temperatura que siempre va a ser constante, 293. Uno lo podría hacer también de otra forma, pero esta para que lo vean bien clarito, porque hay cosas constantes allí. Bien, obtengo las moles del recipiente 1. Vamos a llamar esto moles 1. Y de igual forma, hallo las moles 2. Moles 2. Pero entonces en moles 2, ¿qué me cambió? Cambió la presión. Esa presión es de 0. Disculpen, yo reviso. 813 atmósferas esta. 0.813 atmósferas. Y tendrías entonces tus moles 2. Muy bien, si me ayudan, ¿quién me ayuda ahí con los valores? ¿Cuánto nos da esta? ¿Cuánto nos da esta? Si no, yo por aquí saqué una supercalculadora y hacemos eso rápido. 1 por 0.5. 1 por 0.5 sobre 0.0821. Profe, me da 2,27 por 10 a la menos 2. Eso, vamos a ponerlo entonces, recuerden que este nos está limitando con 2 cifras, vamos a darla con una más, entonces el primero me daría 2.08 por 10 a la menos 2, miren el resultado, 2.08, este lo aproximo a 1 por 10 a la menos 2, dándolo con 3 cifras. Si fuera la respuesta final con 2 cifras sería 0.021, entonces acá 2.08 por 10 a la menos 2. 2.08 exponente a la menos 2. Unidad móvil. Muy bien. Vamos con el otro. Profe, el segundo me da 0.1689. Eso. Y este, entonces, nos venimos para, bueno, te voy a hacer caso. Acá da 0.016898. 1698, así creo que me dices. 168985. 895. Bien, mol. Y resulta que vamos a hacer entonces estas resticas, moles que salen, masa que sale y nos da la masa molar, porque el gas que sale es el mismo gas que está adentro, entonces la masa molar no depende pues si está adentro o afuera, es el mismo gas. Entonces aquí haciendo la diferencia, el primero nos daría 25.178 menos 25.053 nos daría 0.125, lo dejo con 3 gramos. Y la diferencia en las moles, que son estas que tenemos acá, entonces vamos a escribir las 2.08 exponente menos 2 menos 1.69 exponente menos 2 nos daría a esa 4
¿Cuánto les da? 0,39 a la menos 2. 0.39. ¿Qué numerito hay después del 9? Profe, pues ninguno porque tenemos 3 cifras, o sea, da así. Entonces lo dejo 3.90, ¿cierto? Por 10 a la menos 3. Bueno. Y ya la división, y lo dejamos con 2 cifras para la masa molar. Entonces mi masa molar sería el cociente entre 0.125 gramos sobre 3.90 exponente a la menos 3. Y este resultado lo damos entonces con 2 cifras, y eso les da con 2 cifras, 32 gramos por mol, que es el resultado que se estaba sugiriendo en la presentación. Entonces miren cómo a veces es como la habilidad, la estrategia que usted lance sobre el ejercicio, pero tienen todos los ejercicios algo en común. Se los voy a volver a detallar rápidamente, y lo común es, primero escribe datos que tienes todos. Mira que aquí dejamos en negrita las masas porque eran la clave. Luego, tú vas a una ecuación que te modele el sistema, y en este caso una ecuación que nos relacione masa molar es esta de gramos por mol o esta pues con densidad tal. ¿Qué selecciono? La que me dé menos problema, la que tenga más información. Esta, ¿por qué no la tomamos? Porque ya hay información que no tenemos. Por ejemplo, la densidad se vuelve un obstáculo, entonces empezar a calcular la densidad sería otro problema dentro del problema. Mientras que esta está muy fácil, está directo porque tengo masas y con las condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura puedo hallar moles, o sea que ahí yo lo tengo. ¿Por qué no uso esta masa y de una doy la masa molar? Porque esta masa es del recipiente y del gas. Pues me toca hacer la diferencia. Cuando hago lo que tengo y lo que me queda, me da lo que sale. ¿Cuánto gas salió? Entonces, esta diferencia me está hablando del gas que sale. Igual si resto las moles que tenía y las que me quedan, me dan las moles que salen. Tengo la masa que sale, las moles que salen, y sí las puedo relacionar porque las dos son del gas que está afuera. Y eso es lo que entonces procedemos. Ecuación de estado para hallar moles. Y hago las restas sugeridas y luego el cociente y obtenemos 32 gramos por mol, que es la masa molar del gas. Muy bien, muchachos, ahí lo tenemos, miren, 32 gramos por mol, la masa molar del gas. ¿Dudas? Nada, cero. O sea, profe, se me dificultó solucionar el problema porque no sabía que se podía suponer de que el volumen era constante, de que no había cambiado. Ah, bien, sí. ¿Eso de dónde lo sacamos? Porque mira que en el enunciado no hacen más alusión, solo te dicen que dejas escapar gas hasta que la presión final. Entonces, esta palabrita, uno asume que esto tiene como una valvulita y tú la abres, como una pipeta de gas. Mira que las pipetas de gas, tú abres la válvula y la pipeta no se te encoge en ningún momento, ¿cierto? Es algo rígido, estático, más o menos como eso. Tú abres la válvula, sale el gas, pero el volumen que dispones en la pipeta sigue siendo el mismo. Solamente que con menos gas, por eso la presión empieza a bajar. Y lo vemos en la caída de presión. Muy bien, entonces ahí bien, buena lectura, muchachos, bien, buen análisis. Cada palabrita del enunciado es una pista. No lo dejen pasar para que puedan hacer un buen análisis. Eso es lo complicado. Miren que la matemática es simple. Lo complicado es el análisis que hagas de los enunciados. Y pues mi invitación y sugerencia es que modela. Hay veces dibujar ayuda mucho. Entonces modela qué tengo al inicio, qué tengo al final y empieza a ver cómo relacionarlas. Como les digo, esto se puede resolver de otra forma. Como tengo cosas constantes, lo que es presión y temperatura, yo podría hacer las condiciones 1 y las condiciones 2, así como les expliqué al inicio de leyes de gases, y ahí sacar una relación entre las dos y sale también el ejercicio. Bueno, vamos entonces
para nuestro penúltimo tema, que tiene que ver con esta imagen. Entonces la voy a poner más grande, y es sobre ya las consideraciones cinéticas de, pues, un poquito termodinámicas de los gases ideales. ¿Qué vemos entonces en la gráfica? En la primera gráfica estás viendo entonces lo que es un gas ideal. Tenemos dos ejes. El eje Y te dice el número de moléculas y el eje X, acá el número de moléculas. ¿Qué significa eso? Que en esta condición este gas tiene muchas moléculas y este gas tiene menos cantidad de moléculas, y así sucesivamente. Y tenemos el eje X con la rapidez con la cual se está moviendo entonces esas moléculas, nos la dan en metros por segundo. Entonces, cantidad de moléculas por rapidez. Y vemos que esto está a una temperatura dada. Entonces, la primera gráfica es para 100, mientras que la última es para 700. Y tengo un gas, que es el nitrógeno, y nos dan la masa molar. En el lado derecho, entonces tienes lo mismo en los ejes, moléculas y rapidez, pero ya lo que tienes es la misma temperatura. Mírala acá. Mientras que estos son las temperaturas variables, esta es la temperatura constante. Mientras este es un único gas, estos son varios gases. ¿Qué gases tienes acá? Tienes el gas cloro, tienes el nitrógeno y tienes el gas helio. Y te dan las masas molares. Mira las masas molares. Esta es la menor y este es el de mayor masa molar. Mayor masa molar. Bueno, entonces, ¿cómo se leen las gráficas? Eso es importante. ¿Yo qué leo esta gráfica? Yo leo que aquí, miren que la curva en la parte superior se empieza a ampliar cuando yo tengo una temperatura mayor. Entonces, esto lo que me está diciendo es que aquí hay pocas moléculas. Muy pocas moléculas tienen esta velocidad. Y esta velocidad pues es menor que 500. ¿Qué significa? Que si yo aumento la temperatura, mira cómo voy aumentando la temperatura. Paso a 300, después a 700. Si yo aumento la temperatura, voy a obtener más moléculas. Mira que aquí ya hay muchas más, se te abrió la gráfica, ¿cierto? Se te abre el área. Hay muchas más moléculas que tienen una temperatura superior. Esta ya está entre 500 y 1000. Mientras a baja temperatura hay pocas moléculas, ¿cierto? Mira que esto está cerradito, que tienen esta velocidad. ¿Dónde están las otras moléculas? Pues están distribuidas en toda esta área de la curva. Puedo concluir entonces de esta primera gráfica que al aumentar la temperatura, entonces la velocidad de las moléculas va a aumentar y voy a tener más moléculas con mayor velocidad. Vamos a ver eso en una animación que tenemos acá. Mírenla acá. Entonces acá podemos ver la velocidad, miren, la velocidad de las partículas, y puedo ver una relación de sus energías cinéticas. Ya habíamos visto más o menos esta modelación, voy a ponerlo acá. Entonces ahí lo que tengo es una presión, miren, 10, estoy aproximadamente en 10 atmósferas. Recuerden que las presiones dependen de las colisiones, y tengo unas velocidades. Miren que la velocidad no es una sola, sino que tengo muchas velocidades, porque cada partícula tendrá su velocidad. Igual con la energía cinética, ¿cierto? Como la energía cinética está relacionada con las velocidades, cada partícula tiene su velocidad, entonces lo que vemos es una tendencia de velocidades. Mírelo bien. Ahora, yo si suministro energía, ¿qué espero? Que la energía cinética de las partículas aumente, y aumente entonces aquí la temperatura. Y vemos que hay una relación entonces entre temperatura y energía cinética. Si aumento temperatura, pues que es ingresándole calor, espero que la energía cinética aumente. En esta grafiquita ya lo tenemos acá, miren, si aumento temperatura, yo espero que la rapidez aumente para más moléculas. Vamos a verlo aquí, miren cómo va el sistema, vamos a calentar.
Y espero que muchas moléculas empiecen a tomar esa energía. Mírelo allí, mire ya cómo se me está tornando la distribución de velocidades. Ya se me está concentrando más por este lado. Más moléculas que tengan esta velocidad. Y miren que la energía cinética también se puso más uniforme. Si saco calor, entonces hago lo contrario. Retirar calor es entonces bajar la energía cinética y entonces ya menos partículas van a tener la misma velocidad. Entonces yo puedo retirar calor. Y miren que ya el gráfico se me empieza a dar una tendencia, en este caso hacia la izquierda. Y ustedes lo pueden ver acá. Ya con alta velocidad y pocas moléculas, ¿cierto? Con alta velocidad y pocas moléculas. ¿Qué hacemos entonces en el estado gaseoso? Como es muy difícil entonces decir que esta tiene una velocidad, esta tiene otra, hacemos una velocidad cuadrática promedio, una velocidad media. Ya vamos a expresar una ecuación para esas velocidades medias. Muy bien. Explicamos esta primera partecita de las velocidades en relación con la temperatura. Ahora la siguiente parte es la velocidad con relación a las masas. Miremos que tenemos diferentes masas. Este que tiene 4 gramos por mol a este que tiene 70 gramos por mol. ¿Y qué vemos? Que este que tiene una masa mayor a la misma temperatura tiene menor, mírenlo acá, rapidez. Que hay pocas moléculas que tienen esta rapidez. Que si tú vas disminuyendo la masa molar, la rapidez de esas moléculas aumenta. Mira, a la misma temperatura no estás cambiando, solo masas, aumentó, y si la bajas, aumenta mucho más la rapidez. O sea que la velocidad depende entonces de la temperatura a la cual tengas el gas, pero también depende de las masas molares de los gases que tengas. Entre menor masa molar tenga el gas va a ser más rápido, y lo podemos pensar como este gas es gordo, muy pesado, ¿cierto? Entonces le da más dificultad moverse, mientras este es más liviano, más flaquito, se mueve mucho más rápido. Veámoslo entonces en la animación. Si no se está comprendiendo, por favor me dicen. Entonces voy a tener ya dos partículas, mira, unas pesadas y unas ligeras. Vamos a poner entonces las pesadas y vamos a poner las ligeras. ¿Quiénes se mueven más rápido? Pues es obvio, ¿cierto? La animación ahí mismo muestra que las ligeras, mira la velocidad que tienen. Vemos como a la misma temperatura, mira, la misma temperatura, la misma cantidad de partículas, vemos que las más ligeras tienen mayor energía cinética. Eso lo vamos a llevar entonces a unas ecuaciones. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces vamos a representar eso. Profe, el primer gráfico, ¿qué relacionaba? Este primer gráfico te relaciona el número de partículas con la rapidez, pero a diferentes temperaturas. Y el segundo, lo mismo, número de partículas con rapidez, pero a la misma temperatura para diferentes gases. Entonces, el primero nos dice que si aumentas temperatura, aumentas rapidez. Y el segundo, si disminuye la masa molar, aumenta rapidez. Listo. Listo, entonces vamos a modelar eso y eso lo vamos a llamar, pues en el texto lo van a encontrar como la teoría cinético-molecular de Maxwell y eso deriva en la ley de Graham. Entonces yo me voy a enfocar en ley de Graham. Para que ya con esto finalizamos todas nuestras leyes. ¿Qué dice entonces la ley de Graham? Bien atentos, la presión es proporcional entonces a la frecuencia de colisión y a lo que llamamos el impulso o el momento. Entonces les voy a mostrar acá en la animación. Ojo pues, ¿de qué depende la presión? De la frecuencia de colisión y el impulso. Vamos a verlo en la animación.
Bien, tengo unas partículas cualquiera. Venga, yo me lo traigo mejor para acá. Tengo unas partículas cualquiera. Y miren la presión, 6.2. ¿De qué depende esa presión? De las colisiones que tengan estas partículas con el recipiente. Eso lo llamamos la frecuencia de colisión. La frecuencia está relacionada con la masa o la cantidad de partículas por unidad de volumen y la velocidad que lleven. Y el impulso es lo que llamamos el momentum, que es la masa de cada partícula y por su velocidad. Mire que todas tienen diferente velocidad. Entonces, al sumar todo eso, me daría la presión neta. ¿Qué pasa si yo disminuyo el volumen? Ya sabemos que cuando disminuimos el volumen, la presión aumentó. ¿Por qué? Porque miren que ya el recorrido es más pequeño, o sea, hay más frecuencia de colisión y la velocidad de las partículas ha aumentado. Si yo disminuyo, entonces lo que obtenemos es un aumento en la presión porque hay más colisiones y más impulso o momentum. Eso lo llamamos entonces, voy a escribir esto como una ecuación, esa presión, entonces ya no voy a poner la proporcionalidad sino una igualdad, es igual a una constante. Esa constante es un tercio. Yo inserto acá una formulita mejor. Vamos a insertar una formulita mejor para determinar esa presión. Esa presión entonces estaría dada por la frecuencia de colisión. La frecuencia de colisión está dada por la cantidad de partículas, la voy a llamar n, sobre el volumen, multiplicado por su velocidad. La velocidad la voy a representar como u. Ese primer factor entonces es el que llamamos la frecuencia de colisión. N, la cantidad de partículas. U, la velocidad. Y V, el volumen. Entonces tendríamos nuestra primera ecuación, nuestra primera parte de la ecuación. Como yo puse un igual, tengo que escribir una constante de proporcionalidad, así como lo hacíamos con R, que es de los gases. En este caso, como ustedes ven en la animación, yo tengo aquí apenas 2 dimensiones, pero el gas ocupa 3 dimensiones. La constante que se escoge de proporcionalidad es un tercio, una de las 3 dimensiones, para poder entonces modelar el ejercicio. Entonces aquí va mi constante de proporcionalidad, que es un tercio, para poder volver esto una ecuación. Entonces la presión está dada por un tercio de la frecuencia de colisión, que es la cantidad de partículas, la velocidad del volumen, por el impulso, y el impulso ustedes yo creo que ya saben que es la masa por la velocidad. La velocidad la va a representar como U. Esperen un momento aquí, masa por velocidad. Voy a quitar este por para que no se confundan. Entonces, ahí tengo lo que es la presión en términos de la teoría cinético-molecular, que es la frecuencia de colisión por el impulso. Les voy a pintar acá para que también nos ayude. Frecuencia de colisión, entonces, este color. Y el impulso lo dejo como masa por velocidad. Bien, ustedes también saben, y ahorita lo vimos, disculpen yo subo, que usted puede reportar la masa molar como la masa dividido la cantidad de gas. Entonces esto también me sirve. Masa molar como la masa la voy a poner M, y mol lo voy a simbolizar con la letra N. Entonces la masa molar puede ser masa por mol. Y también sabemos que esa masa molar usted la puede determinar si tiene el número de Avogadro, si recuerdan el número de Avogadro, multiplicado por las moles, pues por N. Si tú coges el número de Avogadro y lo multiplicas por la N, te da la masa molar. También sabemos que la ecuación de gas ideal, disculpen, la tomo de aquí arribita, acá. La ecuación de gas ideal nos dice que la presión es directamente proporcional a la cantidad de gas RT,
¿Qué voy a hacer? Les voy a demostrar una fórmula para la ecuación de Graham. Entonces, tranquilos, esto no lo tienen que hacer en el examen, es simplemente la explicación de dónde sale la ecuación para la ley de fusión o difusión. Entonces, tenemos que la presión también la puedo expresar como un tercio de la frecuencia de colisión por el impulso, y voy a transformar esta utilizando estas. Primero masa molar, segundo la de masa molar por el número de Avogadro, y la ecuación de gas ideal. Si decimos entonces que tenemos el número de Avogadro, es porque la cantidad de moles es una. Entonces, si tú tienes, si n, que es esta n, mira, si n es igual al número de Avogadro, lo voy a escribir así, si n es igual al número de Avogadro a este, eso significa que tú tienes una mol. Recuerda que el número de Avogadro 602 por 10 a la 23 es para una mol. Si tú tienes una mol, entonces n vale 1 y te quedaría que PV es igual a RT. De nuevo, si tú tienes n como el número de Avogadro, este n que tenemos acá, entonces tú tendrías una mol. Y si tú tienes una mol, este es 1, te quedaría que PV es igual a RT. Entonces voy a utilizar eso para cambiar todo esto. Aquí no voy a poner ni cualquier n, sino el número de Avogadro. Y acá vamos a dejar, acá me equivoqué, es por la masa. Acá tenemos entonces un tercio del número de Avogadro, y este volumen lo voy a pasar a multiplicar. Miren que acá está dividiendo, lo voy a quitar, lo voy a pasar acá a multiplicar. Me queda que PV es igual a un tercio del número de Avogadro por la velocidad, masa y la velocidad. Pero PV lo puedo reemplazar por RT, porque ya vemos que las moles son 1. Si hago ese cambio de variable, me quedaría que RT es igual a un tercio, y aquí voy a acomodar esta masa, la voy a poner acá a multiplicar, la voy a poner a multiplicar a NA, y pues U por U me daría U al cuadrado. Entonces esperen, yo modifico también esta, me daría U al cuadrado. Entonces, ¿qué dice? Nada, multipliqué NA por la masa, U por U me da U al cuadrado, y PV lo reemplacé por RT porque estoy diciendo que las moles son 1. NA por masa es lo que llamamos masa molar, mírenlo aquí, NA por masa es lo que llamamos masa molar. Entonces voy a hacer otro cambio de variable, este 3 lo voy a pasar a dividir, y hago otro cambiocito de variable. Entonces, este 3, perdón, que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Es por RT, y voy a cambiar esto por la equivalencia que es masa molar. Entonces llevaría mi ecuación que 3RT es igual a la masa molar, pues este 1 lo puedo quitar, ¿cierto? Es igual a la masa molar por la velocidad cuadrática media. Esta velocidad es la velocidad cuadrática media, es el promedio de todas las velocidades. Si vamos a la animación, vamos aquí a energía, sería el promedio que yo hago de elevar la velocidad de cada partícula al cuadrado. Sumo eso y lo divido por la cantidad de partículas, que ya hemos dicho que es una mol. Esa sería esta velocidad. Como yo quiero encontrar esa velocidad, entonces despejando velocidad, me quedaría que esa velocidad, inserto acá una ecuación, esa velocidad estaría dada por la raíz entonces miren, esto lo bajo a dividir, le saco raíz cuadrada, me quedaría 3RT en el numerador, y en el denominador me quedaría la masa molar. Eso sería entonces mi velocidad
cuadrática media. Tenemos entonces, de acá despejando, este pasa a dividir. Como está el cuadrado, saco raíz. Entonces me queda 3RT sobre masa molar. La raíz de eso me da la velocidad cuadrática media. U es velocidad cuadrática media. ¿Por qué esto? Porque la ley de Graham lo que hace es decirnos la velocidad que tiene una sustancia gaseosa en determinado recipiente o recinto. Acá tenemos R, que es la constante, temperatura en Kelvin y la masa molar. Pero entonces tenemos que denotar una cosita, que la R ya cambia porque es una constante termodinámica. El valor es 8.13, 314 creo, lo verifico acá. 8.314, sí. 314 y las unidades es Joule sobre mol Kelvin. Esta R se llama la constante de los gases termodinámica en términos de Joule. Y la masa molar, M, tú la tienes que dar en unidades de kilogramo para que sea dimensionalmente correcta por mol. Recuerda que masa molar es gramo por mol, pero en esta ecuación con esta constante la tengo que dar en kilogramo para que sea dimensionalmente correcta. Bien, entonces ¿a qué voy? Ahí tranquilos, se estiran y mucho cuidado, esto es demostración, recuerden que no es necesario, pues era la explicación de cómo poder obtener entonces la ley de Graham. ¿Qué es la ley de Graham entonces? Vamos a esta animacioncita. Miren, la ley de Graham nos habla de la difusión y la efusión de los gases. Difusión y efusión de los gases. ¿Qué es la difusión? Tú tienes un gas en un recipiente y tú puedes hacer que ese gas se transporte a otro lado o a otro recipiente, ¿cierto? Él se conduzca. ¿Por qué él se puede conducir? Porque él tiene una velocidad y él lo que quiere es ocupar todo el espacio disponible. Graham estudió entonces cómo es el comportamiento de ese movimiento del gas en términos de sus velocidades. Entonces, ¿con qué velocidad este gas va a pasar a este lado? Igual, este gas amarillito va a pasar a este lado porque el gas ocupa todo el volumen que esté disponible. La difusión entonces es cuando tú transportas un gas de un lado a otro en contra de un gradiente. ¿Cómo así? Mira que en este caso el gas va a pasar a un recipiente que está vacío. Y en este lado izquierdo el gas va a pasar a un recipiente donde hay otro gas. Cuando se da este paso lo llamamos difusión. Mientras que cuando va a pasar por un orificio pequeño a un lugar vacío lo llamamos efusión. Aquí el gas está efundiendo y aquí se está difundiendo. Ambos modelos se pueden determinar con la ecuación de Graham. Vamos a verlo en la animación, lo que es las difusiones y difusiones. Mira, acá tengo el recipiente, voy a poner aquí una cantidad de partículas cualquiera. Esta es la barrerita, el gas se está moviendo con cierta velocidad y Graham lo que calculó fue con qué velocidad él se va a mover y va a pasar a este lado. Si yo quito acá la barrera, es lo que llamamos entonces la efusión. Efusión porque en este recipiente no hay nada, mira. Entonces él empieza a transportarse, vamos a ver los datos. Y él lo hace a una velocidad, porque el gas ocupa todo el volumen que le den. Esto lo llamamos entonces la efusión. ¿Por qué efusión? Porque pasas un gas a un recipiente, pues obviamente sería por unos poritos, aquí la animación no nos da para quitarlo todo, pues ahí se ven los poritos. Y ahí pasaría, se estaría efundiendo. Podemos calcular esa velocidad de efusión, y es lo que vamos a hacer a continuación. O podemos hacer este caso, que tengas partículas acá, y que tengas partículas en el otro. Número de partículas acá. Tenemos, vamos a ponerle la misma masa molar, miren. Aquí está la masa molar en UMA, unidad de masa atómica, y está pues los radios de las partículas, las pusimos iguales. Este va a pasar al sistema donde está el rojito allá, y esto lo llamamos difusión, porque van a pasar en contra de un gradiente de concentración. Vamos a poner los datos, miren que aquí hay 10,
azules, aquí hay 10 rojas, y eliminamos la barrera y ellas empiezan a difundir. ¿Qué puede pasar acá? Que aquí se den choques, entonces por eso la difusión es diferente a la difusión. Miren, ahí se van a dar unos choques, y esos choques pueden hacer que las energías cambien para cada partícula, y entonces cambia su velocidad. Dos fenómenos entonces, difusión y efusión. Y lo que vamos a calcular es la velocidad con que se da ese paso. ¿Con qué velocidad pasan las moléculas de un lado a otro o se mueven? Bien, espero que ahí me hayan comprendido lo de difusión y efusión. Y esta ecuación es la que me permite decir con qué velocidad se mueven. Esta ecuación. La velocidad... Perfecto. Sí, dime. Dime. Bueno, entonces acá, la velocidad con que se mueven es la raíz de 3 veces RT sobre su masa molar. ¿Qué significa? Que si tienes un gas de masa molar muy alta, la velocidad va a ser muy pequeña. Ojo, pues, porque son inversos. Pero si tú tienes un gas a más temperatura, la velocidad va a ser mayor. Mira que son directos. Y es lo que les mostré en esta grafiquita. Recuerden, si yo aumento temperatura, debo aumentar la rapidez. Mira que en la ecuación se ve eso. Si aumentas temperatura, aumentas rapidez, porque son directamente proporcionales. La otra, si aumentas masa molar, mírala acá, la masa molar crece y la velocidad disminuye. Y es lo que me dice esta ecuación. Si esta que es la masa molar aumenta, esta disminuye porque son inversamente proporcionales. O sea que esta ecuacioncita de velocidad está relacionada con la energía cinética, está relacionada entonces con la ecuación de Maxwell y nos permite determinar las velocidades cuadráticas medias. Ok, para Graham, entonces lo que hacemos por lo general es combinar dos gases. Por ejemplo, tienes el gas 1, que va a tener una velocidad, ¿cierto? Tiene esta velocidad. Y tendríamos el gas 2. El gas 2. Esperen acá, yo hago una cosita. El gas 1 que va a tener esta velocidad. Y tendrías el gas 2 que tendría esta velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Que este tendría masa molar 1 y este tendría masa molar 2. Estamos en esta animación. Tengo el gas 1, el azulito, y el gas 2. Vamos a volverlo a hacer. Tienen la misma masa molar en este caso. Voy a cambiarle la masa molar a este. Vamos a ponerlo chiquitico. Ahí. ¿Quién se mueve más rápido? Pues el de menos masa molar es lo que están viendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a relacionar las velocidades de los dos. Lo vamos a hacer, eso es lo que conocemos como la ley de Graham. Entonces tengo el gas 1. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, en este caso coloque la animación, pues de la animación yo me guío. Mire que cuando colocas lo del divisor, le puedes dar temperatura a cada uno. Sí. Si se quita el divisor, tiene que ser la misma temperatura para los dos. Sí, el sistema se vuelve uno solo y alcanza la misma temperatura, el equilibrio térmico. En nuestro caso, nosotros vamos a modelarlo siempre el gas a la misma temperatura. Ah, ya, pero entonces, si usted en ese momento le digamos que le sube la temperatura a los rojos, Sí, ¿cierto? ahí. Se está moviendo más rápido y le quitas el divisor de una, puede que pase todo más rápido. O hay Claro. una... Sí, este pasa rápido, pero recuerda que vamos a encontrar entonces un equilibrio termodinámico. Míralo allí. Se está dando la difusión. Mira cómo los valores de temperatura van a empezar a cambiar hasta que los dos lleguen al mismo valor. Eso es lo que llamamos el equilibrio térmico o termodinámico. Ah, listo, profesora, la duda, eso estaba mirando. Listo. Entonces vamos para la ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Como tengo dos gases, en la animación vieron dos gases, yo puedo relacionar la velocidad del gas 1 con la velocidad del gas 2. ¿Qué vamos a hacer? Que la temperatura sea constante y R es constante. Si son constantes, si están a la misma temperatura, vamos a ver si la animación ya alcanzó la misma temperatura. No, nada, no ha alcanzado.
Vamos a hacerlo con la misma temperatura, diferente masa molar. Profe, pero mire que la temperatura también cambia dependiendo como que cuántos haya en un lado y cuántos haya en el otro. Sí, claro, por la energía cinética. Vamos a poner las moléculas. Recuerda que la energía cinética se relaciona con la cantidad, que tiene que ver con las colisiones, la masa. Vamos a quitar la división y lo que vamos a relacionar es la velocidad con que estas pasan y la velocidad con que estas pasan. Esa relación de velocidad la llamamos la ley de Graham o la ley de la difusión. En la ecuación, entonces, ¿cómo la obtengo? Si divido el gas 1 en el gas 2, obtendríamos dicha relación. Entonces vamos a hacer la división. Voy a dividir esta ecuación en esta ecuación. Pero esa sería la diferencia de velocidad. ¿Cómo? Esa sería la diferencia de velocidad, pues lo que pasan. No, ahí sería la relación de las velocidades. Ah, entiendo, sí, sí. Sí, solo la relación. Entonces vamos a tomar la ecuación 1, viene acá, y vamos a dividirlo en la ecuación 2. Y ahí lo que obtenemos, entonces, es la relación de las velocidades. Aquí tendríamos la velocidad 1, aquí la velocidad 2. ¿Qué podríamos cancelar, muchachos? Podríamos cancelar la constante que es todo el numerador de este con todo este numerador. Porque estamos diciendo que es el mismo sistema, o sea que están a la misma temperatura, R siempre es constante y 3 recuerde que salió de el sistema pues de 3 dimensiones donde se mueve el gas. Tendríamos entonces que cancelando eso, nos quedaría una sola expresión que sería la siguiente. La expresión que quedaría sería que la relación de las velocidades U1 sobre U2 sería directamente proporcional al inverso de sus masas, a la raíz del inverso de sus masas. Vamos a insertar acá esta y nos quedaría entonces masa molar 2 sobre masa molar 1. Y esta es la que conocemos como la ley de Graham. La voy a poner azulita, bueno, un color más oscurito, no llamo la negra, y vamos a ponerle también. Profesor, la vas a montar a la clase. Sí, en el texto también encuentran eso, allí tenemos, esta sería entonces nuestra ley de Graham, que sería nuestra última ecuación, no, nuestra penúltima porque falta la de gas real. Ley de Graham, disculpen, la suba a las ecuaciones, entonces tenemos, íbamos en ley de Dalton de presiones parciales, esa nos quedó hasta acá, y tendríamos la ley de Graham. Como ven, es una ecuación que nos relaciona las velocidades con las masas molares. Las velocidades con las masas molares. Se conoce como ley de Graham. Para llegar a esa ley de Graham tuvimos que pasar, disculpen bajo, por todo lo que es la teoría cinético-molecular. Esa teoría fue todo esto, miren, desde acá empieza la teoría cinético-molecular. Definimos entonces lo que es la velocidad, esta es importante, la velocidad cuadrática media de un gas, y Graham lo que me hace es entonces relacionarlo para la difusión. ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos resolver ejercicios como este. Miremos el ejercicio. Nos dicen entonces que tienes 2.2 por 10 a la 4 mol de nitrógeno gaseoso que funde a través de un pequeño orificio, o sea, sería este caso de fusión, en 105 segundos. La pregunta es, ¿cuánto oxígeno fundirá a través del mismo orificio en el mismo tiempo? Entonces, si tienes nitrógeno, si este gas es nitrógeno, lo hace en este tiempo. Pero si tú pones acá oxígeno, ¿cuánto se demorará en pasar? Ese es nuestro caso. Entonces lo vamos a resolver como Graham. Entonces, me lo va a traer para allí. ¿Sí comprendimos el enunciado?
Bien, entonces tienes nitrógeno gaseoso. Recuerda que el nitrógeno gaseoso es N2 y tienes oxígeno gaseoso. Recuerda que el oxígeno gaseoso O2. Nos dicen que se va a fundir. Esa es la palabra clave. Cuando te digan fundir, tiempos, velocidades, es la palabra clave para saber que vas a trabajar con la ecuación de Graham. Entonces va a fundir en el mismo tiempo, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿cuánto va a fundir? Aquí van a fundir estas moles, ¿cuánto fundirá de oxígeno? Podemos ver en las masas molares quién tiene masa molar más grande, el nitrógeno o el oxígeno. Es que El oxígeno. eso, entonces vamos con las masas molares. ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno? ¿Cuánto? 14,01 y pues ahí por 2, ¿cierto? Eso, 28,01. ¿Y cuál es la masa molar entonces del oxígeno? ¿28,01 o 28,02? Serían 32 la del oxígeno, ¿no? ¿32 qué? 32. Bueno, sí. 32 muy aproximada. Eso también pues estamos aproximando. Pero lo que vemos es que el oxígeno tiene mayor masa molar. ¿Qué significa eso? Vamos a la animación. Si tiene mayor masa molar, entonces vamos a poner aquí el caso real. El oxígeno de 32 y el nitrógeno de ¿cuánto? 28. Ahí están. Vamos a ponerle a este 10 partículas y a este pongámosle este 20 y a este 10. Por decir algo. Entonces miren, como tiene mayor masa molar, su velocidad para pasar va a ser menor. Aunque este caso es de fusión, vamos a ponerlo 0. Es difusión. Él va a pasar menor cantidad de moléculas a este lado que lo que pasaría el oxígeno en un tiempo dado. Vamos a quitar vamos a poner un cronómetro, vamos a mirar en un tiempo dado cuántas pasarían. Vamos a ponerle 20 acá. Ay, no me para, bueno, 23. ¿Cuántas pasaron? No conté, 11, más o menos. Listo, entonces de esta partícula que es oxígeno pasaron 11 en 23 segundos. Voy a anotar eso por aquí. 11 en 23 segundos. ¿Qué espero para el oxígeno? Si ponemos oxígeno, en nitrógeno, perdón, también 20. Y vamos a poner los datos y el cronómetro. Vamos a ver, yo esperaría que como este es más ligero, pasen más. Vamos a ponerlo los mismos 23 segundos. Ahí me fui. Vea, y nos dio ¿cuántas? Como 8 cuando lo paré. Bueno, vamos a calcularlo cuánto nos daría en un cálculo. Aquí en la animación pues está como difícil cogerlo bien, pero en el cálculo ¿qué hacemos? Tomamos esta ecuación y reemplazamos. Entonces voy a decir que 1 sea el nitrógeno. Entonces acá la masa de nitrógeno sería 28 gramos. Profe, esa ecuación sirve tanto para difusión y efusión. Sí, ¿verdad? Para los dos. Muy bien, modela los dos casos. Tenemos entonces 28. Y abajo, perdón, me equivoqué. Porque este sería abajo, ¿cierto? Si llamo el 1, sería abajo. Y arriba sería el 2. Porque son inversas. Me voy a subir acá que ahí me confundí. Miren que son inversas. Si la sustancia 1 está en el numerador, entonces la masa molar del 1 está en el denominador. Porque recuerden que la velocidad es inversa a la masa molar. Entre más masa molar, menos velocidad. Y acá voy a cambiar velocidad. Ustedes ya saben que velocidad, por la física, pues es que es la velocidad del desplazamiento sobre el tiempo. La velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. En física.
En química, ¿qué podemos decir? Pues podemos coger también desplazamiento sobre tiempo, pero también podemos coger masa sobre tiempo, o podemos coger moles sobre tiempo, las moles que pasan en una unidad de tiempo, o podemos coger concentración después que estemos en soluciones. Podemos decir que la velocidad también puede ser una concentración, generalmente lo hacemos como molaridad sobre unidad de tiempo. Entonces, en física solo queda como distancia sobre tiempo la velocidad, pero en nuestro caso podemos coger una relación de cantidad sobre tiempo, puede ser masa sobre tiempo, mol sobre tiempo o concentración sobre tiempo. En este caso nos sirve más masa sobre tiempo o mol sobre tiempo, entonces miremos qué dato tenemos. El dato que tenemos es moles en un tiempo dado, o sea que me sirve mejor mol sobre tiempo. En ese sentido, entonces, de la sustancia 1, que tiene esa masa molar, tenemos un dato de 22.2, perdón, por 10 a la menos 4 moles. Entonces, acá de este, y de este no sabemos, esa es la pregunta. ¿Cuánto será la masa molar? ¿Cuánto será, perdón, la cantidad de oxígeno que va a transcurrir en ese tiempo dado? Vuelvo a hacer entonces aquí cambio de variable, porque la velocidad 1 es esta cantidad en el tiempo que transcurrió. Entonces voy a hacer ese cambio acá. Esto cambia, insertar acá una fracción. Esto cambia a la cantidad sobre el tiempo. Y el tiempo fue 105 segundos. Y este entonces sería también una relación igual de cantidad sobre tiempo, cantidad, que es lo que no sé, y el tiempo me dice en el mismo tiempo, mírenlo acá. ¿Cuánto oxígeno gaseoso se fundirá en el mismo tiempo? Entonces el tiempo es igual, constante. Como ven, lo único que desconoces es cantidad, entonces te toca despejarlo con mucho cuidado. Podría simplificar tiempo con tiempo y encontrar entonces así la cantidad. Muy bien, queda el despeje. ¿Cómo despejamos eso entonces? ¿Quién me dice? Estos se van a cancelar. Vamos a pintarlos de rojo. Profe, entonces sería cantidad igual a raíz cuadrada de las dos masas molares por 22, sí, por 22 por 10 a la menos 4 mol. Pero ¿cómo queda esto? ¿Así igualito o diferente? No así, pero quedaría por fuera de la raíz la multiplicación. Cantidad igual. A este valor. Eso. Ah, bueno, espera, yo tomo este. Cantidad igual a este valor por raíz. Por esta raíz. Sí. ¿Seguro? No, sí, creo, seguro no. ¿Qué me da más? Creo que pasa a dividir uno. Eso, Se o sea que invierte pues la función de esas dos. Muy bien, ahí están bien. Este queda invertido. Como pasa a dividir, entonces yo lo puedo escribir multiplicado, pero invertido. Entonces tendríamos, despejando esto, este pasaría a multiplicar, este pasaría a dividir, y entonces cuando divido yo lo puedo escribir según las propiedades como un producto del inverso de esta raíz. Entonces me queda que la cantidad de oxígeno estaría dado por la cantidad del nitrógeno multiplicado por la raíz cuadrada de la masa molar del nitrógeno sobre la masa molar del oxígeno. Y ahí obtendrías entonces tu resultado con la ecuación de Graham. ¿Dudas? Está
en principio, pues sencillo. Esto nos da, lo estoy haciendo acá para que verifiquemos. A mí me da 2.058. Ya vamos a ver las cifras por 10 a la menos 4 mol. Miremos que es inferior, miren, de nitrógeno que es menos es 2.2, de oxígeno 2.1 aproximándolo, porque ya hay que darlo con cifras significativas. Entonces este me daría 2.1 por 10 a la menos 4 mol, a un poquitico menos. Entonces miren que las masas no están muy alejadas, son masas relativamente cercas. Por eso ahorita en la animación nos daba problema de diferenciarlas bien. Pero aquí sí tenemos una disminución en cuanto a la cantidad. Bien, muchachos. Hasta ahí entonces sería nuestra clase de hoy. Yo les voy a dejar como tareita algo relacionado entonces con lo que vimos. Yo pienso que entonces con esto un ejercicio de Graham no son complicados y uno de densidad. Miren, acá hay otro de Graham. Y mañana pues lo podemos discutir. Mañana vamos a terminar nuestro tema con lo que es gases reales. Gases reales. Hacemos una discusioncita de esto de Graham con los ejercicios que quedan pendientes. Y discutimos gas real, que eso es sencillito. Y empezamos entonces la asesoría para resolver dudas. Yo les voy a traer unos ejercicios más complicaditos para que resolvamos. Y ahí, ¿qué les pareció la clase? ¿Qué dudas tienen? Estoy atento. Bueno, ¿sí están ahí? Profe, todo claro. Sí, profe, todo bien. Muy bien, sí, les voy a dejar 2 ejercicios propuestos, ya se los voy a activar. Uno va a ser sobre la densidad y la masa molar. Ustedes ven que sus ejercicios son sencillos para que ustedes vayan cogiendo forma. Y lo otro es uno de Graham, también sencillo. Y mañana les voy a activar la presentación para que miren que hay unos ahí complicaditos de Graham y mañana los podemos discutir al inicio de la clase. Bueno, muchachos, que tengan buen día. Para el parcial, se tienen, o sea, ¿se va a profundizar más en gases ideales o en, digamos, enlace químico? ¿O gases ideales o cuál? O enlace. ¿O enlaces? Bueno, sí, el examen está dividido en 2 núcleos. Está la parte de todo lo que es enlace químico, que tiene hasta geometría, y esta parte de gases, las 2 partecitas, entonces sería 50-50, distribuido así. Bueno, muchas gracias por los del Día del Maestro, también a los que me escribieron, les agradezco mucho el gesto, son muy queridos, muy amables, y esperamos pues poderles ayudar y servir mucho, que es como la idea. Un compañero le estaba haciendo una preguntita, lo que se llama Anderson. Sí, el de ¿qué pasó con la temperatura? En el último ejercicio. Bueno, voy a revisar. La temperatura en este ejercicio, mira que no dan ni el valor de temperatura, nos dan solo moles de nitrógeno, el tiempo y no nos dan nada. Es porque el sistema está a la misma temperatura. Y para ustedes siempre el sistema va a estar a la misma temperatura. ¿Cuándo van a ver temperaturas diferentes? Cuando vean termodinámica o físico-química, pues en el caso de ustedes es termodinámica. En termodinámica entonces trabajan gases reales ya con diferentes temperaturas, alcanzando primero el equilibrio térmico y luego lo demás. En nuestro curso que es química general, que es básico, lo vamos a hacer entonces con temperatura constante. Bien, ¿qué otra pregunta? Una pregunta. Sí, dime. ¿Usted calificó la tarea 5? Yo creo que no he terminado de calificarla. Hoy me desatraso. ¿Por qué? Okay. No, es que la mía parece sin calificar y tenía mis dudas, pues. No, tranquilo, no acabo de calificarle a todos. Entonces, yo creo que hoy a mañana ya están todos y les voy a publicar también las notas para que las empiecen a ver. Muchachos, recuerden sobre la asistencia, si alguien falta por decir presente, pues es bueno porque yo voy a seguir considerando la asistencia como una bonificación para ustedes, eso les ayuda un poco.
Pero recuerden que la asistencia, ya con el comunicado de la rectoría, no va a ser pues una causa de que usted pierda la materia, porque este curso es de asistencia obligatoria, pues cuando es presencial, pero por este semestre que es especial, ya la rectora dijo que eso pues no va, porque hay algunos que de pronto tienen dificultades de conectividad y eso, entonces, pero sí lo hacemos así como lo están haciendo en el chat, porque yo les doy una bonificación y lo voy a seguir haciendo. Entonces, bueno, que tengan buen día y mañana nos vemos, buen estudio.